vamos a estudiar una de las aplicaciones más interesantes de la integral definida, que es el cálculo del centro de masa de una lámina o placa de densidad de área constante. Nos vamos a centrar en este tipo de problema. Pero recordemos cuál es el centro de masa. El centro de masa, o también conocido como centro de gravedad, es un punto P para una lámina o placa, tal que cuando ubiquemos nuestra lámina o placa ahí vamos a tener un equilibrio horizontal. Es más o menos lo que estamos tratando de ilustrar aquí. En este video nos vamos a dedicar a mirar algunos conceptos básicos que nos van a permitir llegar hasta la fórmula para encontrar ese centro de masa de una placa de densidad, y repito, de área constante, que está encerrada por una función f de x en un intervalo a, b, que de hecho luego vamos a llamar centroide, porque como vamos a ver va a depender solo de su, digamos, comportamiento geométrico. Entonces comencemos con el caso más sencillo. Supongamos que tenemos una palanca, esta que tenemos aquí en amarillo, y tenemos un par de masas M1 y M2, y yo quiero encontrar este punto que vamos a denotar aquí como X barra, tal que esta palanca esté en equilibrio. Miren que para que esta palanca esté en equilibrio se tiene que cumplir este principio de las palancas que Arquímedes nos enseñó. Cuando veamos leyes de palancas, sé que la masa 1 por la distancia 1, que va a ser esta distancia que tenemos hasta acá, tiene que ser igual a la masa 2 por la distancia 2, que es esta distancia que tenemos aquí. Miren que si nosotros ubicamos nuestra palanca en un eje de coordenadas, aquí tenemos obviamente X, aquí Y no importa, pero simplemente para que entendamos que este es X, vamos a decir entonces que la masa 1 por la distancia 1, miren la distancia 1 que va a ser, porque para mí es desconocido este punto, va a ser X barra menos X1. Entonces vamos a tener X barra menos X1 debe ser igual a la masa 2 por X2 menos X barra. ¿Por qué? Porque X2 es mayor en nuestro eje de coordenadas que X barra. Siempre a la derecha le restamos la izquierda. Esa es la forma de calcular distancias. Entonces tenemos esto. Vamos entonces a tratar de despejar aquí a X barra. Tenemos M1 X barra menos M1 X1, y esto va a ser igual a M2 X2 M2 X barra. Vamos a juntar las X barra, esto que tenemos aquí, juntémoslo con este. Entonces este que está restando lo pasamos a sumar y tendremos M1 X barra más M2 X barra igual a M2 X2 más M1 X1. Este que está aquí restando lo pasé a este lado a sumar. Entonces aquí tenemos factor común X barra que multiplica a M1 más M2, y esto va a ser igual a, entonces por orden simplemente escribamos M1 X1 más M2 X2, de donde si despejamos a nuestro X barra, ¿qué vamos a tener? X barra va a ser esto que tenemos aquí, que yo lo puedo denotar como esta suma, una suma de M sub i por X sub i, con i que va desde 1 hasta 2 en este caso, miren, simplemente porque tengo dos elementos, sobre M1 más M2. ¿Para qué hice esta notación? Para que notemos que en un caso genérico donde tengamos más masas, nuestro X barra, o en este caso centro de masa, ¿a qué va a ser igual? Vamos a escribirlo por aquí. Va a ser igual X barra a la suma desde i igual 1 hasta n, si tengo n masas, de mi por xi, que es esa distancia que tiene obviamente las x con respecto a quién, miren, a 0, 0, porque esto es x1 y esto es x2, la distancia que hay de x1 al 0 y de x2 al 0, sobre m1 más m2, y si tuviera más masa sería m1 más m2 más m3, etc. Esto vamos a llamarlo una sola m, que es la masa completa del sistema. Miren que esta es la tendencia de este sistema a girar con respecto a qué eje, con respecto al eje Y, porque estamos tomando en realidad esas distancias. Entonces por eso se acostumbra a decir que X barra, en el caso obviamente de una palanca de este estilo, va a ser entonces el momento en Y sobre la masa. Mucho cuidado con este concepto, momento. Momento va a ser entonces este producto, y aquí tenemos la suma de momentos, por eso ponemos M mayúscula. Aquí simplemente estamos haciendo un pequeño recorderis de física, seguramente ustedes ya conocían esta forma. Ahora, ¿qué sucede en un sistema de partículas? Vamos a verlo también.
En un sistema de partículas, por ejemplo esta sería la situación. Miren, aquí vamos a necesitar un x barra y un y barra. Nuestro punto va a tener coordenadas x y y, ese punto que conocemos como centro de masa. Bien, aquí pusimos un ejemplo donde la masa 1 es 2, la masa 2 es 1 y la masa 3 es 4. Miren que el x barra va a ser entonces la suma de los mi por xy, similar a como lo hicimos ahora, sobre la masa total. En este caso esto es lo que llamamos momentos o el momento total con respecto a y para y barra es mi por y, o sea en este caso las masas por la distancia, miren y, estas alturas que tenemos aquí por ejemplo, miren aquí, sobre m, sobre la masa total del sistema, donde aquí vamos a tener momentos en x porque esta es la tendencia a girar con respecto al eje x. Entonces x barra es con y barra es con x. ¿Cómo sería para este sistema de partículas? Miren, para este sistema de partículas sería muy simple. Comencemos por encontrar entonces a my, donde my sabemos que es todas las m por sus distancias x. Entonces comencemos con la masa 1, que es 2 unidades. ¿Cuál es su distancia en x? 6 unidades por 6, más la masa 2, que es 1 unidad, por su distancia en x, que es 4 unidades, más la masa 3, en este caso 4 unidades, por su distancia en x, que en este caso es negativa. Miren que tenemos aquí 12, 4, y aquí 4 por menos 3, menos 12, o sea que esta cantidad y esta cantidad se anulan y solo nos queda 4. Ahora necesitamos m en x. M en x va a ser entonces cada una de las masas por su distancia en y. Entonces la primera masa, que es 2, va a multiplicar a su distancia en y, que es 3. Luego tenemos la segunda masa, que es 1, por su distancia en y, que es menos 2. Y luego tenemos la masa 3, que es 4, por su distancia en y, que es 2 unidades. Aquí que tenemos 2 por 3, 6. Aquí tenemos 1 por menos 2, entonces 6 menos 2, 4. Y aquí tenemos 4 por 2, 8. Entonces vamos a obtener 12. ¿Cuál es la sumatoria m? Miren que esta m de aquí es la suma de las masas. M va a ser entonces m1 más m2 más m3, que en este caso vamos a tener, miren, m1 es 2, m2 es 1 y m3 es 4, o sea 7. O sea que ya podemos decir que nuestro punto, que es finalmente lo que nos interesa, va a estar ubicado en x. Vamos a tener entonces m en y, que es 4 sobre 7, 4 séptimos, y en y, o sea y barra, vamos a tener 12 sobre 7. Si nosotros vamos a este sistema de coordenadas y queremos ubicar ese punto, entonces tenemos que ubicar dónde está 4 séptimos, que es algo menor que 1, y 12 séptimos, que es algo mayor que 1. Entonces más o menos un 4 séptimos podría estar, no sé, digamos por este lado. Digamos que este es el punto en x y el punto en y un poco superior a 1, algo como por acá. Obviamente no lo hice a escala, ustedes lo pueden ubicar mejor allí en sus casas. Este entonces va a ser ese punto o centro de masa de este sistema de partículas. Pero miren que hasta aquí no hemos resuelto el problema que originalmente nos estábamos planteando, el de la lámina. Vamos entonces a pensar ahora sí en la lámina, ya que entendemos o digamos repasamos estos conceptos que en realidad son de física, de momentos en y y de momentos en x. Vamos ahora sí entonces a resolver el problema que originalmente nos habíamos planteado, que era el de encontrar el centro de masa de una placa o lámina de densidad de área constante, que en este caso la denotamos como ρ. Aquí tenemos entonces nuestra placa o lámina que está formada por la curva y igual f de x y que está acotada entre x igual a a y x igual a b. La fórmula que vamos a mostrar es precisamente siempre para este caso, en que tengamos la lámina formada por una función y esté acotada esa función entre a y b. Entonces vamos a tomar una porción o diferencial de nuestra lámina. En este caso, miren, un diferencial rectangular. El centro de masa de una placa rectangular es el centro, atención, del ancho y el centro del alto. El centro del ancho para x y el centro del alto para y. Algo como más o menos esa cruz que traté de hacer ahí. Obviamente no me quedó muy bien. Entonces ya nos está muy claro que en y va a ser la mitad de esta altura. Entonces es un medio f de x. El problema en realidad radica es con la x. ¿Y por qué digo que radica con la x? Pensemos por un momento en lo que está pasando. Yo estoy diciendo que es x y x puede ser esta distancia que va hasta acá
esta distancia que va hasta aquí o la distancia que en realidad va hasta aquí, hasta el punto. Miren, como esto es un diferencial de un espesor tan pequeño, en realidad estas tres distancias convergen en esta X, por eso entonces tomamos a ese valor. Dicho eso, entonces recordemos que el punto en X de nuestro centro de masa va a estar donde calculemos este cociente, que es la suma de momentos en Y sobre la masa, y vamos a tener entonces para Y la suma de momentos en X sobre la masa. Encontremos entonces la suma de momentos en Y. Para encontrar la suma de momentos en Y, primero pensemos en este diferencial y sumemos todos los diferenciales posibles que podríamos construir. Este diferencial, ¿cuál va a ser su momento en Y? Entonces su momento en Y va a ser la masa, que en nuestro caso, como es una placa rectangular, va a ser el área por la densidad. Que miren que esta densidad, que es densidad de área, es masa sobre área. Si multiplico por área solo me queda masa. Entonces vamos a tener densidad por el área del rectángulo. ¿Y cuál es el área del rectángulo? Es la altura por el espesor, f de x por dx. Ahí tenemos entonces la masa. Y a esto lo vamos a multiplicar por la distancia hasta el eje Y. ¿Y cuál es la distancia hasta el eje Y? Es precisamente x. Si reescribimos esto para que se vea, digamos, mejor, vamos a tener ρ por x por f de x de x. Pero esto es solo de un diferencial de este, y a mí me interesa todos los diferenciales, entonces tengo que hacer sumarlos. Vamos a decir que la suma de momentos en Y va a ser la suma de donde aparece la integral de a hasta b de esto precisamente, ρ por x por f de x de x. Y allí entonces tenemos la suma de momentos en Y. Vamos a encontrar la suma de momentos en X. Para encontrar la suma de momentos en X, procedemos de forma análoga. Miren, tenemos primero que todo la masa. La masa ya sabemos que es ρ por el área del rectángulo, en este caso, que es f de x de x. Esto que multiplica ¿a quién? A la distancia con respecto al eje X de este punto. ¿Y cuál es la distancia? 1/2 de f de x. Si escribimos esto un poco mejor, vamos a mejorar aquí nuestra x, que vamos a tener 1/2 de ρ, vamos a poner a f de x al cuadrado, porque tenemos f de x por f de x y dejemos el de x aquí. ¿Para qué? Para que se vea mejor la integral. ¿Cuál va a ser la integral que vamos a tener? Ya no necesitamos nada de esto y vamos a integrar esto. ¿Desde dónde hasta dónde lo vamos a integrar? Lo vamos a integrar precisamente, y vamos a escribirlo aquí, la suma de momentos en X va a ser la suma desde A hasta B, porque el diferencial de X va precisamente desde A hasta B. Y aquí tenemos entonces mx y my. Ahora, ¿quién va a ser m? La masa de la placa. La masa de la placa, miren, va a ser ¿quién? Va a ser el ρ que teníamos, o la densidad por el área de la placa. Y el área de la placa es ¿quién? Es una integral conocida para nosotros. Es precisamente la integral de a hasta b de f de x de x. Esa es el área completa de la placa. Por este ρ ya tenemos todo. Si nosotros calculamos esos cocientes, ¿qué va a suceder? Que el ρ que tenemos aquí se va a cancelar. Obviamente cuando hacemos el cociente se va a cancelar y todo va a depender, miren, de la geometría de esta superficie. Por eso entonces también se le conoce como centroide al centro de masa de una superficie, en este caso una superficie como esta. Podemos entonces reescribir las fórmulas si queremos sin esto ρ y decir que x barra va a ser la integral, miren, de a hasta b. En este caso, miren, ya dijimos que se cancela simplemente por el cociente de ¿quién? De x por f de x de x, x por f de x de x sobre la integral que va desde a hasta b de la función, que es precisamente ¿qué? El área. Por eso en algunos textos aparece como m de y sobre el área. Y ustedes pueden escribir la fórmula de forma análoga para la y. Los invito entonces ahora a que continúen con nuestra serie de ejemplos resueltos, donde vamos a mostrar para unas regiones planas en particular cómo encontrar el centroide, que desde ahora lo vamos a continuar llamando así.